Bienvenidos, bienvenidas a este podcast que titulamos Autobiografías Lectoras, que es un proyecto hermano del Sexto Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Pereira, LIJPE, que se realiza gracias a la organización de la Fundación para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, FUC, una organización sin ánimo de lucro de la ciudad de Pereira, con el apoyo del Programa de Concertación Nacional del Ministerio de Cultura de Colombia, del Programa de Concertación Local de la Secretaría de Cultura de Pereira, con el patrocinio de la empresa de energía de Pereira, EEP, y con el apoyo, por supuesto, de todos ustedes, nuestra comunidad de lectores y lectoras, que a través de sus donaciones apoyan todo lo que hacemos. Para mí, Andrés Jiménez, su anfitrión, es un placer estar el día de hoy en este séptimo episodio con una invitada que tenía muchas ganas de que estuviera aquí, Ellen Duty. Ellen, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Es un placer. No, un placer mucho más grande para nosotros, Ellen. Muchas gracias por estar aquí. Aquí justo en una ventana en mi computador tengo abierto el perfil que tú nos mandaste este año para la conferencia que diste en el LIJPE, que fue épica, memorable, muy linda. La gente quedó súper contenta. Y lo primero que leo es que naciste en Cádiz de padres británicos que habían ido a pasar 6 meses en el sur de España y acabaron quedándose 27 años, ¿no? Entonces quisiera preguntarte un poco como por eso, como por empezar por ahí, como por dónde se ubica ese lugar donde creciste, qué es Cádiz, cómo es ese sur de España, cómo fueron esos primeros años para ti. Pues sí, además creo que es muy interesante un poco empezar por ahí porque creo que marca mucho, en muchos sentidos diferentes, mi autobiografía lectora, ¿no? Ujú. Cádiz es un sitio que está como muy en el extremo de España, está muy, y la sensación, especialmente cuando yo vivía ahí, era de estar bastante alejado del resto, ¿no? Estás un poquito más cerca casi de África que de Ujú. Madrid, ¿no? Bueno, literalmente más cerca de África que de Madrid. Estaba mal conectado también en esa época, ahora está un poquito mejor. Y es un sitio con mucha personalidad, ¿no? Vives en Cádiz, no solo vives en España, vives en Cádiz. Hay muchas cosas de Cádiz que marcan mucho, ¿no? Y criarme en una familia, donde mis padres, los dos eran británicos. Mi madre, cuando llegaron a Cádiz, sí que hablaba español porque había estudiado español en la universidad. Ellos eran muy, muy jóvenes. Ujú. Habían tenido a mi hermano jovencísimos y se fueron y mi padre no hablaba ni una palabra de español. Entonces, a pesar de su extrema, digamos, extranjería, ¿no? Em, Vivimos una vida muy gaditana. Fuimos a colegios gaditanos y vivimos como niños y niñas gaditanos, ¿no? Pero en casa teníamos pues una cultura completamente británica, ¿no? Ujú. Mi padre es escocés, mi madre también tiene un poco de mezcla, realmente su familia es medio italiana, medio irlandesa, Ujú. pero inglesa. Em, y bueno, pues eso marca bastante cómo recuerdo las primeras relaciones no con la lectura solo estrictamente, Ujú. sino como decía Felipe que estaba escuchando el episodio del podcast, sino también con la voz, ¿no? Pues la voz, Ajá. la lectura en voz alta, las canciones y el compartir esa tradición oral era en mi caso totalmente en inglés, ¿no? Claro. Y tenía tengo una madre muy cantarina Sí, sí. y muy contadora, ¿no? Y yo creo que otra de las cosas que nos marcó a todos también es que se nos leyó en voz alta durante toda la infancia y también durante la adolescencia, que yo creo que eso es una cosa bonita. O sea Wow. que mm, no mucho, pero recuerdo, por ejemplo, que mi madre nos leyó todas las novelas de Jane Austen, ¿no? Sí, sí. Que cuando éramos quizás un poquito pequeñas para leerlas, Ajá. ¿no? Pero sí que disfrutábamos de que nos la leyeran, ¿no? Entonces, había también bastante de eso, como de acceder a lecturas que a lo mejor te quedaban un poquito grandes si las leyeras tú.
pero que Ajá. era un placer que te las leyeran, ¿no? Y eso también creo que fue una cosa que marcó bastante ese hogar lector, ¿no? Claro, tenías un club de lectura allí en casa, qué bonito. Claro, y luego también, por ejemplo, recuerdo que también me parece importante, Cádiz, en la provincia de Cádiz hay un sitio que se llama Rota, que es un pueblo, donde hay una base militar americana, ¿no? Ujú. Estadounidense. Em, y tenía una cadena de radio. Ajá, Y todas las noches, a las 8 de la tarde o algo así, ponían un cuento en la radio. Era un sí, cuento como un poco de miedo, ¿no? De terror. ajá, Y recuerdo también esa experiencia, no teníamos televisión además, porque éramos un hogar así bastante poco tecnológico, digamos de esa manera, pero sí que escuchábamos ese momento del cuento de la radio, lo recuerdo mucho, ¿no? Así que bueno, esas pinceladas son algunas de las que doy de ese hogar gaditano británico. me causa mucha curiosidad, Helen, cuando dices, y es completamente preciso, que Cádiz está más cerca de África que de Madrid. Saber si allí en Cádiz, lugar que no conozco y que me encantaría conocer en algún momento, hay elementos de pronto, porque la África o la cultura africana tiene un marcado componente de su tradición oral, de sus tradiciones, de sus historias que se cuentan. Esto de alguna manera se filtran elementos de esta cultura africana en Sí, Cádiz o como, fíjate que probablemente más árabe, es decir, más del ajá, norte de África, ahí claro, sí hay mucha influencia en muchos sentidos diferentes, ¿no? ujú, En la música también, ¿no? Sí, yo creo que en una forma de contar, ¿no? No ujú, necesariamente de contar algo que estrictamente llamaríamos literatura, pero también de contar anécdotas. sí, Los sí. gaditanos son magníficos contando son los mejores contadores de anécdotas, ¿no? O sea, te cuenta cualquier cosita y te ríes y lloras en la misma cosa, ¿no? Tienen mucha gracia en ese sentido. Sí, pues algo puede haber, yo diría más árabe Sí, claro. que bajarnos más abajo, ¿no? Otra curiosidad que me surge de este primer momento, Ellen, es acerca de tus padres, ¿no? Eh, en muchas de las conversaciones que hemos tenido autores, autoras que han tenido familias que son de padres lectores, de padres libreros, que han tenido grandes bibliotecas en sus casas. Ahora toda esta historia que tú nos cuentas me leían novelas de Jane Austen, escuchaba los cuentos en la radio, pero tus padres venían de profesiones que implicaran como la tuya, estar alrededor de la filosofía, de la literatura, o eran completamente otra esfera. No, mi padre es novelista, Oh, no entonces sabía. sí, entonces eso marca mucho, claro. Sí, Y además, o sea, trabajaron los dos de profesores, sí, sí. pero mi padre escribió luego mi madre también empezó a escribir, pero mi padre, yo tengo un recuerdo además con máquina de escribir hasta muy avanzado, ¿no? O sea, el ruido de mi casa era mucho, tac, 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 especialmente cuando estaba pasando algo a máquina, ¿no? Y pues sí, era un hogar, digamos, en ese sentido, era un hogar mm, literario, ¿no? Claro. Lo que pasa es que creo que hay algo interesante también, porque em, aunque fuera un hogar literario y teníamos libros, bastantes, Ajá. no teníamos tantos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchísimos más libros de los que tenían mis padres, porque mis padres siempre, o sea, siempre vivimos con una especie de temporalidad en el aire, Ajá. ¿no? Sí, Íbamos sí. a volver a Reino Unido, siempre. Entonces no íbamos a acumular libros, ¿no? Porque pesan mucho y no es bueno Sí, para la sí. mudanza. Así que sí que recuerdo leer, pero también recuerdo muchísimo, muchísimo, muchísimo releer, 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 releer. O Mm, sea, es una cosa, no recuerdo o sea, recuerdo más releer que leer cosas nuevas, ¿sabes? O sea, yo sí, releí sí. mucho, mucho, mucho. No teníamos tantos libros, pero me los comía, ¿no? Un poquito Ajá. como... Em, recuerdo, por ejemplo, teníamos además unos libros que a mí esto siempre me interesa, porque sí, era un hogar literario, pero luego siempre vienen a casa unos libros un poco
aleatorios, ¿no? Que te encuentras por ahí que no sabes. Y recuerdo mucho un libro sobre el fuego. Sí, sí. Y creo que era un libro, creo que realmente era un libro como de seguridad, ¿no? Como para enseñar qué hacer y qué no hacer en situación de fuego, en incendios y cosas así. Pero a mí me parecía fascinante como algo, o sea, vamos, me atraía de una manera el tema, todos los detalles, todos los datos, ¿no? Casi de, como no sé, de jugar a hacer una cosa de seguridad de incendio por si acaso, ¿no? Recuerdo de hecho una vez que hubo un incendio en el edificio que no pasó nada, pero a mí me pareció lo más emocionante del mundo porque por fin podía poner en práctica lo que me había aprendido en este libro, ¿no? Qué genial, qué genial. Me hiciste recordar justamente, no había pensado mucho en mi propia historia lectora desde la relectura, pero a mí Mm. también me pasó, ¿no? Yo no tenía libros infinitos, mi provisión de libros dependía de que mi papá viajara y a la vuelta de sus viajes trajera libros nuevos, pero mientras él viajaba pasaban a veces meses. Entonces yo tenía los mismos libros que me encantaban y los leía una y otra vez. Y ahorita que te escuchaba hablar, vinieron a mi recuerdo, por ejemplo, todas las veces que leí Huckleberry Finn, todas las veces que leí Flecha Negra, todas las veces que leí el librito en cómic de Don Quijote que me encantaba porque estaba lleno de humor. ¿Tú recuerdas, además de este libro del fuego, de los incendios que me estás contando, qué libros releías, qué libros eran como presencias constantes para ti o qué historias, más allá de que fueran libros o no? Bueno, recuerdo como varios libros sobre los que tenía una sensación de propiedad muy marcada, ¿no? Ujú. Entonces, recuerdo el primer libro del que me sentí propietaria, ¿no? Sí. También eso era, o sea, tú dices, por ejemplo, que tu padre tenía que viajar, pero nosotros también, por ejemplo, como teníamos que conseguir libros en inglés y no era fácil en Cádiz, pues Ajá, también era escaso por eso, ¿no? Yo creo que ahí sí, también sí. había un elemento. Y entonces recuerdo este era un libro que me trajo mi abuela en un viaje. Yo tendría como unos 3 años o algo así, y es un libro de John Ujú. Birmingham, muy pequeñito. De hecho, en mi blog en Lo Leemos Así tengo Sí, una sí. reseña de estos libritos pequeños que se llamaban Little Books, ¿no? Ajá, Libritos, literalmente. sí, sí. Y eran unos libros muy, muy, muy sencillos. Este en concreto se llamaba La Escuela. Ajá, Y para que los oyentes se hagan una idea del texto del libro, ¿no? Dice, cuando voy a la escuela, pasas la página, aprendo a leer, pasas la página, y a escribir, pasas la página, canto canciones, almuerzo, juego, hago sí. amigos y luego vuelvo a casa. Sí, Ya sí. está, ¿no? Pero son unos libros, son una serie, ¿no? Hay otro que es sobre que un día cae nieve y sale Ajá, fuera, ¿no? Es un poco como si fueran narraciones de primeras experiencias, ¿no? sí, De sí. cómo sería. Y tiene otro que es sobre un conejo, cuidar a un conejo. Y nada, es mínimo, pero te da una pinceladita a una vidita Sí, que no es sí. tuya todavía. A lo mejor no has ido al colegio todavía, a lo mejor nunca has Ujú. tenido un conejo, no tienes una mascota. Y recuerdo que eran, o sea, reconfortantes y eso, como de apropiarse de ellos, ¿no? Mío, mío, mío. Ese lo recuerdo mucho como mi primer libro, creo, ¿no? O sea, Sí. probablemente mi madre y mi padre me dirían que tendría otros, pero ese es el que recuerdo. Y luego también tengo un recuerdo muy marcado de una versión de la vendedora de cerillas o la cerillera de Sí. Andersen. Ajá. Y de hecho, te lo voy a enseñar a ti, no lo pueden ver. Lo tengo aquí, la versión, ¿no? La Sí, sí, edición. claro. Es una edición muy bonita de una colección que hicieron en Francia, y que se publicó en España. Se llamaba Infantimágenes la colección. Y tiene unos ilustradores fantásticos, ¿no? Toda la colección. Y les recuerdo porque cuando tenía 6 años, yo creo, 6, 7, en la fiesta de fin de curso del colegio,
me pidieron que lo leyera en voz alta, ¿no? En la fiesta de fin de curso, entonces era una cosa grande. Em, y tengo muchos recuerdos de mi madre enseñándome a proyectar la voz, Ajá. leyendo y enseñándome cómo a arrojar la voz contra la pared, ¿no? Sí, Estábamos en la sí. cocina y además había baldosas, ¿no? Entonces funcionaba muy bien porque la acústica funcionaba eso de rebotar, ¿no? De que rebotaba la voz casi. Y recuerdo practicar con ella, como esa lectura en voz alta y como la primera vez de tener una sensación de, bueno, como de satisfacción de leer algo bien, ¿no? De entender que Sí, sí. ¿no? Que había un truco ahí, que no simplemente tenías que leer las palabras, también tenías Ajá. que proyectarlo de una manera para el público, ¿no? Porque te estaba escuchando a alguien. Y luego, claro, recuerdo también cómo me impactaron ciertas frases del libro, ¿no? Recuerdo, vamos, en cada versión de la traducción será un poco diferente, pero recuerdo concretamente que me impactó muchísimo. O sea, la niña sale con unas zapatillas, ¿no? Y dice, cuando salió de su casa llevaba zapatillas, pero ¿de qué le sirvieron? Su madre, que fue la última en calzarlas, las ensanchó tanto que al apresurarse en una travesía la pequeña las había perdido. Em, una ya no pude encontrarla y con la otra corría un chico diciendo que la usaría de cuna cuando tuviera hijos. Wow. Y recuerdo que, wow, o sea, que la imagen me parecía como, o sea, se me quedó súper marcada esa imagen, ¿no? Y de este libro, claro, de tanto leerlo, es una experiencia un poco extraña, ¿no? Sí, Normalmente sí. una niña de 6 7 años no practica la lectura así tanto de un mismo libro y de un mismo texto. Y recuerdo eso, pues esas como frasecitas que se me quedaron para siempre, ¿no? Y en este libro hay varios, así que esos dos serían a lo mejor libros pues de esa primera fase de la infancia que se me marcaron mucho. Eh, y luego yo fui un poco, iba a decir rara, pero ¿qué lectora no es rara o qué lector Sí, no es sí. raro, ¿no? Pues lees lo que tienes a mano. Y entonces una de las cosas que me pasó a mí, yo creo, es que me puse a leer cosas de adultos muy joven, ¿no? Porque Ajá. como teníamos los libros que teníamos y decía, ¿y este me lo puedo leer? Y decían, bueno, entonces, pues, no sé si a los 10 o 11 años estaba leyendo cosas que probablemente no entendía mucho, pero de las que aprendí a disfrutar a pesar de no entenderlas. Y yo creo que eso también es bonito, ¿no? En, en la apreciación de la literatura, ¿no? De aprender a disfrutar de lo que no entiendes del todo, ¿no? Total, Ellen, ¿no? Y me encantó el pedacito que leíste de la vendedora de cerillas, porque está todo en la manera en que narras algo, en los detalles que escoges, en los énfasis que eliges Mm. hacer. Y allí hay unos énfasis que pueden parecer absurdos, pero que al mismo tiempo te están dando un montón de información que no te están diciendo lo que pasaba era esto, esto, esto y esto, sino que está todo puesto en un símbolo, en una metáfora, en una imagen, y también te deja a ti descifrarlo si es que quieres inventarlo, ampliarlo, en fin. Y me parece que eso tiene mucho que ver con lo que tú haces luego en tu vida profesional, ¿no? Sí, 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 claro, todo está conectado siempre. Em, Todo está conectado y la manera, o sea, creo que también estaba pensando como en otros libros, a lo mejor un poquito más avanzado, pues yo qué sé, sí que antes de leer las cosas para adultos, pues leí cosas de Roald Dahl Ajá, y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, recuerdo pues un poquito igual que esa imagen de la cuna, ¿no? De sí. la zapatilla cuna. Recuerdo que, por ejemplo, el libro yo creo que de Roald Dahl que más leí, porque era el que teníamos en casa. Luego cuando mi hermana es un poquito más pequeña que yo y ella sí tuvo otros libros que yo leí también de mayor, ¿no? Pero cuando tenía esa edad, pues yo qué sé, 7, 8 años, recuerdo leer Charlie y la fábrica del chocolate. Ajá. Sí, como que me gustaba, pero lo que me encantaba era la idea
de dormir como duermen los abuelos, con los pies y con las cabezas, o sea, en un lado, o sea, en un lado de la cama duermen unos abuelos y en el otro lado ponen la cabeza a los otros, ¿no? Y Sí. duermen la cabeza y los pies pegados, ¿no? O sea, recuerdo que ese tipo de detalle, que es, claro, pues un detalle de pobreza Ajá. y de, ¿no? O sea, un poco como la cuna, ¿no? Em, que mi hermana y yo jugábamos a eso. Dormimos como Charlie en la fábrica de chocolate, tú con los, o sea, yo con la cabeza y tú con los pies, ¿no? O sea, creo que siempre fui una lectora mm, especialmente de pequeña, a la que le gustaba jugar a los libros, ¿no? Sí, O sea, sí. que como llevar los libros a un espacio de juego. Claro, claro, Ellen, ¿no? Y me parece muy hermosa también la referencia de Charlie, porque de nuevo, tú podrías sencillamente decir, Charlie vivía en una familia muy pobre, pero hay alguien que elige no decirlo de esa manera, hay alguien que elige hacerlo de una manera distinta y Mm. cautiva, como lo hizo contigo tu imaginación. Quisiera dar ahorita un pequeño salto en nuestra conversación, porque dice aquí en tu biografía, en el perfil que nos mandaste, que hay un momento en el que te empieza a interesar la filosofía. Y yo me pregunto si para ti hubo una distinción muy clara entre filosofía y literatura, o si fuiste sencillamente una lectora muy curiosa, muy voraz, que abrazó todo lo que tenía por delante suyo, o si realmente fue una curiosidad filosófica que nació desde muy temprano. Bueno, tuve la suerte de ir al instituto en España en un momento donde era obligatorio hacer filosofía desde una edad, me parece, no sé si era desde los 15 años, creo, 15, 16, 17, 18, Sí, sí, no me acuerdo muy bien exactamente cuándo era obligatorio. Em, y las clases de ética las daban también profesores de filosofía. Tuve la suerte de tener muy buenos profesores. Yo creo que sí. fue eso lo que me inoculó un poquito, ¿no? Em, Me parece que, o sea, mentiría si dijera que me interesaban los juegos filosóficos, pensar, sí, sí siempre, o sea, siempre me hice muchas preguntas, ¿no? O sea, pero entender que lo que me interesaba era la filosofía, yo creo que fue gracias a profesores en el colegio y en el instituto concretamente, en secundaria. Que, bueno, pues me introdujeron a muchas lecturas y luego también, bueno, mis padres, por ejemplo, em, a mí hay alguien, me parece que una de las primeras cosas que leí, que dio mi padre, creo, Ajá, no es exactamente un texto filosófico, pero es un texto de un filósofo, y es la autobiografía cortísima de David Hume, ajá, que escribió casi en el lecho de su muerte sí, sí. y que es un libro, un relato tan bonito, tan poderoso y tan como eh, valiente de Sí, alguna manera sobre la muerte, ¿no? ajá, Y cómo encara la muerte y cómo también como teje, pues no sé, habla de Caronte cruzando, o sea, que sí, incorpora referencias literarias y David Hume era un escritor espectacular, o sea, me encanta, tiene algo súper seductor, ¿no? Es que es eso, es que es un texto, ¿cómo se puede ser seductor en un texto sobre la muerte que sí, realmente es este texto, ¿no? Qué bonito, ¿no? Una cosa, y recuerdo que me cautivó también esa manera de escribir, ¿no? Algo de ujú, eso. Y luego, pues en el instituto me siguió interesando mucho David Hume, pero tenía un profesor que me daba, que veía, supongo que me interesaba, y entonces me daba como, ¿quieres leer así? Habló Zaratustra de Nietzsche, y yo decía, sí, sí. Y bueno, pues ahí poco a poco iba leyendo. Y tuve también la suerte de que cuando tenía que elegir estudiar en la universidad, yo creo que como me había acostumbrado a decir, voy a estudiar derecho, ¿no? Pero Sí, por sí, sí. para que me dejaran un paz, yo creo un poco, ¿no? Como era una cosa incontestable, nadie me iba a molestar. Y recuerdo que mis padres me sentaron y me dijeron, pero, pero a ti qué te interesa en realidad, qué te gusta, ¿no?
Y dije, ah, pues la filosofía. Y dijeron, pues estudia filosofía, ¿por qué vas a estudiar? Así que bueno, tuve la suerte de tener unas madres irresponsables que recomendaron estudiar filosofía. Oye, y qué bueno que te haya pasado eso, ¿no? Y qué bueno para todos nosotros, porque no sería lo mismo el mundo si hubiera sido abogada, Ellen, seguro que no. Seguro. Bueno, yo sospecho que hubiera acabado estudiando algo filosófico dentro de derecho. No, seguro, seguro. Pienso, por ejemplo, hay una muy buena amiga, una autora de literatura colombiana que es Claudia Rueda, que Ujú. justamente estudió derecho, ¿no? Ella es abogada, ejerció como abogada durante varios años y en algún punto dijo, no, no, espérate, lo que a mí me gusta es otra cosa y ahora tenemos más de 30 libros muy hermosos que ella ha hecho. Así que, bueno, como hay momentos de elecciones que no necesariamente son para toda la vida, ¿no? Y me gusta parar aquí como conversar un poquito sobre eso, porque, porque hoy en día hay muchos jóvenes especialmente que están en ese mismo lugar y que se preguntan para qué futuro están tomando las decisiones que están tomando ahora, ¿no? Y como que todo está puesto en una perspectiva de relatividad muy fuerte, ¿no, Ellen? Yo creo, yo tuve mucha suerte, ¿no? Pero toda Sí, mi generación, y la tuya, no sé, supongo que cambia un poco en los países, pero también sí. es verdad que en España, cuando yo tuve que elegir qué quería estudiar en la universidad, estaba rodeada, o sea, eran un ambiente de esperanza total, ¿no? Justo había salido había llegado la democracia, era todo posibilidades, ¿no? Y había muchísima gente, yo fui a un instituto público y había mucha gente que era muchísima gente que era la primera persona de su familia que iba a ir a la universidad y cosas así. Entonces había mucho optimismo en el aire, ¿no? Y parecía que tú podías decidir estudiar algo y que todo iría bien, ¿no? Pues bueno, pues hemos descubierto que es un poco más complicado que eso, ¿no? Y yo siempre pienso que soy muy partidaria en general de la figura de filósofo fontanero, ¿no? O filósofa fontanera. O sea, Sí, sí. de decir, mm, ambas cosas. O sea, a mí me gusta la idea de que nos formemos para hacer algo súper práctico, que puedes hacer con las manos o con otra cosa, pero que te puede permitir de alguna manera ganarte la vida, quizás. Y también cultivar esa otra parte de lo que realmente te puede llegar a apasionar, ¿no? En el caso. Y una cosa no quita la otra, ¿no? No sé, yo creo que la idea de que la universidad debe ser vocacional Ujú. literalmente y debe desembocar en un empleo es muy perversa, ¿no? Y Sí, no, no, sí. no, no es cierta y no ayuda. Y sí que creo que todo el mundo debería tener una conversación como la que me dieron mis padres pero a ti qué te apasiona, qué te gusta. Y realmente cuando estás pensando en qué quieres hacer en la vida, está bien pensar así, ¿no? Creo. No, fue una gran palabra de consejo. Tuviste la suerte de tener realmente, en Colombia decimos mayores y mayoras que pudieron darte esa palabra de consejo y abrirte un camino. Pienso ahorita, me acordé de una cita de Tucídides que leí en estos días, que por un lado no me gusta porque tiene una cosa así muy, muy de guerra, muy bélica, pero por el otro me habla mucho de lo que estabas diciendo, porque en esa cita Tucídides decía que un país que separara a sus políticos o a sus filósofos de sus guerreros, lo que iba a terminar ocurriendo es que su gobierno iba a ser regido por cobardes y sus guerras iban a terminar siendo libradas por ignorantes. Ujú. Entonces, esto es lindo, ¿no? Porque en efecto todo está entrelazado, no somos una cosa o la otra, sino que también es una cosa muy de ese pensamiento científico compartimental, como es que Mm, eres esto o esto o esto o esto o mm, esto, que es una cosa que se filtró en las humanidades hace tiempo y que realmente ahorita es importante que de algún modo se vuelva a abrir, como que se deshaga un poco, que todo se vuelva a mezclar en el crisol, porque somos realmente
seres muy complejos, con muchos deseos, con muchos propósitos, con muchas habilidades y qué lindo poder abrirnos a todo eso también. Mm, en ese sentido, y llegando a este punto, Ellen, quisiera preguntarte, em, durante esa carrera de filosofía, ¿tú ya sabías que ibas a terminar trabajando con libros para niños y jóvenes, con filosofía para niños y jóvenes, o esto vino después? Bueno, claro, es fácil mirar para atrás y decir que Sí, sí. sí. Mm, em, a ver, siempre escribí. Y cuando escribía, aunque había cosas que eran, bueno, que no eran especialmente para niños, pues sí, había muchas de las cosas que escribía que sí que estaba pensando en un público infantil. Entonces, bueno, pues ahí había un interés que estaba ahí, ¿no? Ujú, Y una de las cosas que me ocurrió durante la carrera de filosofía es que lo compaginé con la enseñanza y daba clases en una academia ujú, de inglés a extranjeros, a niños extranjeros y a adultos también, pero también como de apoyo a niños que estaban haciendo sus exámenes en Escocia, ¿no? Y, y una de las cosas que me ocurrió fue que naturalmente me encontraba como compartiendo mis intereses filosóficos o mis lecturas filosóficas de una manera, como, bueno, como intentando compartirlo porque me apasionaba y quería ver si podía contagiar la pasión, ¿no? Y entonces ahí yo creo que empezó mucho de todo, ¿no? De todo lo que hago. Y cuando acabé la carrera, una de las primeras cosas que quise hacer fue, me tomé un año ujú. donde no me di presión así, o sea, estaba todavía dando clases en esta academia y tenía un poquito de tiempo para pensar. Y intenté escribir una introducción a la filosofía para Ujú. niños Sí, que era horrible, una cosa muy horrible. Pero lo intenté. Em, y creo que como lo intenté varias veces, ¿no? O sea, y es como muy curioso porque, pues, porque claro, bueno, los primeros intentos eran horribles, pero de alguna manera cuando veo lo que hago ahora, hay muchos gérmenes y o sea, muchas cositas que estaban ahí en la primera idea que tuve, ¿no? sí, sí, Entonces es interesante cómo tardan tanto también en madurar las ideas y los proyectos, pero cómo puedes ver que ahí había algo, ¿no? Entonces sí hay como un camino, yo creo. Creo que si alguien me hubiera preguntado durante la carrera si me imaginaba que iba a estar ahora haciendo esto, pues no particularmente, quizá, ¿no? No sé, sí, no, sí. pero sí que está, sí que empezó ahí, sí. Bueno, y supongo que fue en ese tiempo donde surgió una de tus pasiones literarias que en tu blog llamas como que ya tiene pinta de relación seria, que es la pasión por Sendak. Sí, fíjate que yo conocía a Sendak, pero mi pasión así, pasión, tiene, o sea, siempre me gustó, Sí. pero me enamoré cuando lo leí en voz alta a mi hijo. Oh, O sea, ahí fue como que o sea, como que me di cuenta porque yo creo que hay algo en un determinado tipo de literatura infantil que está hecha para leer en voz alta sí, que no cobra todo su sentido hasta que lo lees en voz alta, pero no para ti, sino para un destinatario o para un grupo ¿no? O sea, hay algo como que se cuadra todo y toma cuerpo. Y ahí es que ves lo que es Senda, que es una criatura bastante impresionante, o sea, el señor lo que consigue, ¿no? Los distintos equilibrios que consigue entre imagen, texto, sonido del texto, cuando sale, presta tanta atención al sonido de cada palabra, al sí. ritmo, es una maravilla. O sea, hay muy pocas, no se me ocurren otros autores de álbum Ajá. o de literatura infantil realmente que presten tanta atención al oído de esa manera, ¿no? O Sí, sea, supongo que el texto de álbum tiene algo muy particular, ¿no? Que sí, como tiene que ser tan corto y tiene que recogerse de una manera en tan poco tiempo, bueno, es que es lo más parecido a una especie de composición musical.
Sí, sí. que ocurre, ¿no? Y hay algo, vamos, o sea, no sé, como ve, como es evidente, sí me gusta mucho. No, yo confirmo, Ellen, antes de arrancar con el seminario y de hacer como todo el trabajo que hago hoy en día, durante mucho tiempo, como muchas personas, yo fui por las escuelas, por las bibliotecas, cargando libros, leyéndole a los niños, leyéndole a los jóvenes, conversando con ellos. Y uno de los libros que siempre, siempre tenía conmigo era Donde viven los monstruos. Y yo debo haber leído ese libro 500 veces, algo así, en voz alta. Y lo que más me sorprendía de ese libro era que nunca, nunca, en ninguna de las 500 ocasiones dejó de cautivar a su audiencia. O sea, el poder que tiene realmente de convocar ese libro a su audiencia, a su público, a sus lectores, es casi ritual, ¿no? Me parece muy Sí, sí, sí. impresionante. Casi como una especie de hechizo, ¿no? Es como, es imposible no, no caer, ¿no? Hay algo. Así, así es, Ellen. Y Y esa relación con Sendak, creo que más allá de, de ese primer contacto, de ese momento de enamoramiento, creo que la has profundizado un montón. No, creo que esa relación tiene una historia larga. Pues sí, bueno, vamos, tampoco, o sea, aparte de leerlo muchas veces a muchos públicos diferentes, y pues Sí. sí, me fascinó tanto que, bueno, pues creo que probablemente no hay, a lo mejor me falta algún libro de Sendak de tener, pero lo coleccioné todo, lo leí todo. Me fascina también como personaje, sobre todo como no es tan habitual que no solo seas muy bueno haciendo las cosas, sino que es muy consciente de todo lo que hace, y cuando habla de su obra es muy iluminador, ¿no? Es muy interesante leerle porque Sí. tiene un proceso, o sea, es consciente de lo que hace, ¿no? No todo el mundo, o sea, hay Ajá, gente que es buenísima, pero que luego, bueno, pues no puede exactamente poner en palabras qué es lo que ha ajá, hecho y cómo lo ha hecho. Pero a Sendak le interesaba mucho analizar su obra también, ¿no? O sea, para entender y para hacer más, ¿no? sí, Como sí. qué he hecho aquí, qué ha funcionado aquí, qué no. Y a mí eso me resulta muy, muy, muy interesante. O sea, me parece un autor muy interesante en ese sentido de leer y de seguir, porque te enseña mucho, o sea, Ajá. aprendes muchísimo a partir de su obra y de lo que dice de su obra, ¿no? A mí me gusta mucho. Ellen, y aparte, ya acercándonos un poco como al final de la conversación, lo cual me da mucho pesar porque estoy muy contento conversando aquí contigo. eh, Además de todo el trabajo que tú haces con la filosofía para niños, con tus libros llenos de preguntas, entiendo que ahorita también vas a incursionar por primera vez en la ficción, ¿cierto? Sí. Nos- Pues sí, la verdad es que, bueno, estoy estamos a punto de mandarlo a imprenta, el libro que va a salir a principios de octubre. Ajá. Se llama Un par de ojos nuevos, y es un libro que han ilustrado a cuatro manos Javier Sáez Castán y Manuel Marsol. Ujú. El texto es mío y ellos lo han ilustrado, y ha sido una experiencia, o sea, el proceso ha sido una experiencia interesantísima por lo colectivo que ha sido todo, ¿no? El libro tiene 5 personajes y se han repartido los personajes literalmente 2 y medio cada uno. A 2 y medio. Y, o sea, bueno, todo va a ser tan divertido de leer como Sí. divertido de contar el proceso, ¿no? Y justamente yo diría que tiene bastante de homenaje a Sendak, ¿no? Este Ajá. libro de homenaje a Sendak, y bueno, y de una época determinada de edición en Estados Unidos, con la editora de Sendak y de Lobel y de mucha otra gente, Ursula Nordstrom, Ujú, que creó esa serie de I Can Read, que es como de, ujú, de libritos que digamos que regalan complejidad a, ujú. a primeros lectores, ¿no? Sí, sí. Eh,
Pues es un poco un homenaje a esa época, ¿no? Y ha sido muy, muy divertido y espero que haya funcionado. Yo estoy muy contenta con el resultado y además poder haber contado con Javier y con Manuel en la ilustración, pues han hecho una maravilla, claro, con el resultado. Bueno, no esperamos poder leerlo pronto, Helena. Aquí también estaremos muy pendientes de la salida de ese libro. Quisiera, quisiera hacerte una pregunta que le he hecho a todos los invitados previos, Helen, porque aquí hemos hablado de muchas lecturas, de muchos recorridos que has tenido, pero la verdad es que la historia de la lectura es un poco una historia interminable. Uno siempre sigue leyendo y releyendo. ¿Qué estás leyendo ahora mismo? Pues estoy entre una cosa y otra. Lo que Esa pasa es que también es leo, una respuesta que claro, todos han... no, pues mira, estoy leyendo, o sea, mentira, no lo he terminado del todo. Estoy leyendo una colección de ensayitos de Margaret Atwood, que justamente se llama, o sea, son preguntas, ¿no? Son todo preguntas y responde Ajá, a la pregunta. Y tiene, bueno, pues me gusta como ensayista también, aparte de como novelista, porque bastante fina en su análisis de las cosas. Y luego, recientemente, cosas que he leído, por ejemplo, de ficción. Que me gustaran bastante. Me gustó bastante Clara y el Sol de Kazuo ujú. Ishiguro, Sí, que leí sí. hace poco. Estoy leyendo como bastantes cosas de ese, digamos, de ciencia ficción, Ajá, que no es un género que yo haya leído muchísimo en realidad. O sea, no tuve una fase adolescente de ciencia ficción ni nada, ajá. pero uno de nuestros próximos títulos de Wonder Ponder, de filosofía visual, es es como sobre el futuro o sobre la utopía, ¿no? O utopía, Ujú. distopía. Entonces estoy, pues, todo lo que cae en ese sentido, cae en mis manos, pues lo leo, ¿no? Y Clara y el Sol fue un ejemplo que me gustó bastante. Y luego se me ha olvidado mencionar un libro que solo quiero mencionarlo porque creo que fue uno de los libros que me marcó muchísimo. Y a lo mejor fue una especie de tránsito entre lectura infantil y lectura más adulta, que fue El Vizconde de Mediado de Italo Calvino. Oh, qué hermoso. Yo creo que lo leí por primera vez, igual tenía 10 o 11 o así. Sí, Y sí. me encanta, o sea, y yo creo que probablemente es el libro que más he releído en mi vida. Es que me gusta también mucho, además, lo teníamos como en una trilogía que se llamaba Nuestros Antepasados. Ahora no sé si se publica así, ¿no? Pero que también incluía el varón rampante y el Ujú. caballero invisible. Pero siempre el vizconde, el varón rampante me encantaba y me lo leía, pero el vizconde de Mediado me atraía de una manera muy, muy especial y siempre es que lo tengo aquí por eso, que Ajá. lo había traído. Y sí, sí, es que pensaba que tenía que mencionarlo. Italo Calvino es también una de mis pasiones, Ellen, adquirida tarde en la vida, pero también leí todo lo que pude de él, incluyendo esta trilogía que mencionas, pero me encantó y he leído 200.000 veces Las ciudades invisibles, que es un Mm, texto de una sugerencia impresionante, de una cualidad visionaria impresionante. Y entre otras cosas, me encanta también su antología del cuento fantástico del siglo XIX, que está publicado en sí. Ciruela con unas ilustraciones alucinantes. Nada más la ilustración de la portada es como, uff, en fin, pero bueno, no, aquí ya me fui, ya estoy, es de fan. Pero bueno, Helen, Y, dime. y también, perdón, menciono así brevemente porque un libro que he leído, yo creo que es uno de los últimos libros que leí en voz alta a mi hijo, que mi hijo ahora tiene 13 años, y fue Stefano de María Teresa Andreu. Oh, Y pues, lo disfrutamos tanto, no sé, sí, sí. tiene además unas conexiones bastante curiosas porque dije que mi madre era italiana, ¿no? O sea, de la medio italiana. Entonces, el padre de mi abuela se llamaba Stefano Ujú. y emigró
a Inglaterra, ¿no? Entonces había como paralelismos también así en la historia como curiosas y lo disfrutamos muchísimo. Bueno, Ellen, yo quisiera agradecerte un montón por haber aceptado esta invitación, por haber tenido esta conversación conmigo, que espero que disfruten mucho las personas que se conecten con el podcast de la misma manera que yo la he disfrutado. Quisiera abrirte el espacio como para que tú puedas despedirte de la audiencia, cerrar quizás con una reflexión. Creo que tú tienes muchas cosas muy valiosas que decirnos y que poner a circular, así que todo tuyo. Bueno, yo quería decir una cosa que me parece como curiosa, ¿no? Cuando alguien te pregunta que cuentes tu autobiografía lectora, ¿no? Em, Porque hay algo de reconstrucción que a veces tiene algo de ficcional también, ¿no? Em, cuando, no sé, cuando estaba pensando en cosas que había leído como si fuera lineal, de repente me daba cuenta que algo que yo pensaba que había leído cuando era niña, no, mentira, lo leí hace 10 años, ¿no? O sea, y tú recompones esa autobiografía de una manera como curiosa y bonita, creo, ¿no? Es como Sí, si la sí. reescribieras siempre. Em, no se queda quieta la autobiografía, ¿no? Con las nuevas lecturas vas como reacomodándola de alguna manera. Y me ha gustado esa sensación, bueno, esa percepción un poco, ¿no? Cuando he pensado un poquito antes del podcast en mi autobiografía lectora, he pensado que era curioso eso, ¿no? Que es como si se reescribiera constantemente, como que permitieras reescribirla, ¿no? Y nada, ha sido un gusto, Andrés. Muchas gracias, Helen. Y allí queda esa invitación justamente a releer y a reescribirlos, releyendo. Agradecerle mucho a toda la gente que nos ha escuchado. Este fue el séptimo episodio del podcast Autobiografías Lectoras. Yo soy Andrés Jiménez, fue un gusto acompañarlos en este proyecto que es organizado por la Organización para la Cultura, la Ciencia y la Tecnología de la Ciudad de Pereira, una organización sin ánimo de lucro, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia a través de su programa de concertación cultural, de la Secretaría de Cultura de Pereira a través de su programa de concertación local, con el patrocinio de la empresa de energía de Pereira EEP, así como con el apoyo de todos ustedes, nuestra comunidad de lectores y lectoras, a quienes les agradecemos no solo su apoyo, sino su conexión, su bonita energía, su deseo, su propósito, su estar aquí. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.